Ya chiquillos, buenos días. Gracias por la espera. Estábamos viendo la presentación 25 que tenía que ver con sumas de Riemann y la integral de Riemann. Si mal no recuerdo, no hemos llegado a definir aún la integral de Riemann, pero sí trabajamos con sumas de Riemann. Ya. Ya, a ver, entonces, ¿qué alcanzamos a hacer? Quizás voy a apagar aquí una... O quizás voy a cerrar la cortina mejor. Lo que habíamos alcanzado a hacer era, bueno, vimos las sumas superiores, ¿cierto? Que era tomar los triangulitos o sea, los rectángulos que van por arriba. Vimos suma inferior, que era tomar los rectángulos que van por abajo. Y después definimos una suma de Riemann en general, ¿ya? No se ve mucho. Ya bueno, un poco mejor ahí. Para una función fija, a ver, no, hasta aquí ya no llegamos. Hasta aquí alcanzamos a llegar. Para una función fija, ¿ya? Dependiendo en cuántos pedacitos yo corto, bueno, de hecho, para una función f de x fija y un intervalo a, b fijo, dependiendo cómo yo tome, bueno, de partida dependiendo cuántos subintervalos tome, ¿ya? Pero supongamos que el n, de que la cantidad de subintervalos también está fija. O sea, tenemos fija la función, el intervalo a, b y el n. Esas tres cosas. Incluso con esas tres cosas fijas, existen distintos tipos de sumas de Riemann. Dentro de ellas, una es la suma superior, otra es la suma inferior, pero en general las sumas de Riemann es tomar cualquier punto en cada subintervalo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si se fijan en este dibujito, los puntos representantes que se están tomando en cada intervalo son cualquiera. Y uno siempre tiene infinitas formas de tomar un punto en cada subintervalo. ¿Ya? Así que ahí, para una función fija, para un intervalo a, b fijo y para una cantidad n de subdivisiones, igual existen infinitas sumas de Riemann, porque yo puedo tomar cualquier representante. Igual los más usuales son tomar el lado izquierdo como representante, o el lado derecho, o el punto A al medio. Eso es como lo más común, pero yo podría ponerme ingenioso y tomar otros distintos. ¿Ya? O sea, estos X estrellas, X1 estrella, X2 estrella, X3 estrella, uno podría tomar cosas más raras, pero la verdad es que no es muy práctico. Bueno, ahí después vimos ese GeoGebra donde se graficaban, donde se podían graficar se podían graficar dos sumas de Riemann solamente, que era la superior y la inferior, cuando uno ponía la función y el intervalo a, b, y después la cantidad de rectángulos uno la podía ir agregando, o sea, creciendo o achicando. Ya, así que hagamos un ejemplo. Aquí quedamos. Entonces nos dicen que A es el área de la región que está abajo del gráfico f de x igual a e elevado a menos x, cuando el x está en el intervalo 0, 2. Entonces nos piden estimar el valor del área tomando 4 subintervalos, o sea que el intervalo 0,2 lo vamos a cortar en 4 pedacitos. Bueno, los vamos a tomar a todos del mismo ancho. Y vamos a elegir como representantes, o como puntos de muestra que se le llama, los puntos medios. En cada subintervalo yo voy a tomar el punto medio. Y después la parte B, use los extremos derechos de cada subintervalo y encuentre una expresión para A como límite. No evaluar dicho límite. Entonces la función es... la función es...
f de x igual a e elevado a menos x. ¿Ya? Así que tenemos la función, el intervalo a, b es donde se mueve el x, en este caso, ¿cuánto era? El 0,2, ¿ya? Y la parte A es estimar el valor tomando 4 subintervalos. Estime el área tomando 4 subintervalos y los puntos medios. ¿Ya? Así que si uno entiende el dibujo de esto, ganó. ¿Ya? Aquí tenemos la pizarra. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Hagamos primero el dibujito. Ya tenemos la función e elevado a menos x. Ya, esa es la función que le vamos a analizar su gráfico. Ya, la función, ¿se acuerdan cómo era la e elevado a menos x? Los maté, parece. Ya, pero ¿qué pasa si el x, por ejemplo, vale 0? ¿Cuánto vale la función? 1. 1, ¿cierto? Como bien dijo ahí la compañera. Si el x vale 0, la función vale 1. Entonces, sabemos que al menos pasa por ese punto, el 0, 1. ¿Sí? Ya, y después, bueno, yo quiero esta función solamente para x entre 0 y 2. ¿Sí? Esta función es lo mismo que 1 partido e elevado a x, ¿cierto? 1 partido e elevado a x. Entonces, si el x va creciendo, el 1 partido e elevado a x, el resultado de eso se va a ir achicando. Entonces, esta función es una cosa así. ¿Ya? Se va achicando. Con eso basta. ¿Sí? La cosa es saber si crece o decrece. Eso era importante, saber si la función crece o decrece. Voy a hacer un poquito más grande el mono. Ya lo voy a exagerar un poco para que las figuras se noten más. Entonces, ya. Ahí. Yo creo que es más brusco, pero, o sea, cae más rápido, pero para que se note. Entonces, por aquí está el 2. Ya, esa es la función. Esa es la función f de x igual a e elevado a menos x. Algo así. Ya, tampoco es necesario saber exactamente. Entonces, de hecho, con que uno entienda bien el eje x es suficiente. ¿Ya? Pero bueno, igual, si tenemos una idea de la función, mejor todavía. Dice que hay que tomar 4 subintervalos. ¿Ya? Nuestro intervalo inicial es el 0,2. ¿Ya? Ese es nuestro a, b. Entonces, ese subintervalo, el 0,2, es el que tengo que, o sea, con el cual tengo que generar 4 subintervalos. De tal forma que al unir los 4 me dé el 0,2. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que va a haber un x0, que va a ser el 0, y va a haber un x4, que va a ser el 2. ¿Ya? Si a mí me piden 4 subintervalos, los que cortan, digamos, donde se corta el eje X, van a ser 5, porque se empieza a enumerar del 0. ¿Sí? Va a haber un X0, va a haber un X1, un X2, un X3, y el último tiene que ser el X4. O sea, el borde izquierdo tiene que coincidir con X0, el borde derecho con X4. ¿Ya? Y ahí generamos entonces 4 rectángulos, 4 subintervalos. ¿Ya? Porque como se cuenta el borde izquierdo también, entonces, por eso parte del X0 y llega hasta el X4. Entonces, bueno, y nosotros sabemos que por aquí al medio está el 1, ¿cierto? Por aquí estaría el 0,5 y por acá el 1,5.
Esos serían. Entonces, este sería le llamaríamos X1, este sería el X2, y el 1.5 sería el X3. ¿Ya? Se fijan que al partir enumerando desde 0, el borde de más a la izquierda, y que el último, el borde más a la derecha, sea el X4, se generan 4 subintervalos, porque el primero va del X0 al X1, el siguiente va del X1 al X2, el siguiente del X2 al X3 y el siguiente del X3 al X4. ¿Ya? De esa forma, el último tiene que coincidir con el número de subintervalos. El X4 es porque son 4 subintervalos. Entonces, si después les piden 12 subintervalos, van del X0 al borde izquierdo hasta el X12. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí yo tengo que generar rectángulos para aproximar el área. ¿Ya? Nosotros habíamos hasta el momento hecho un ejemplo donde tomábamos el borde izquierdo como punto muestra, como representante, y en otro donde tomábamos el lado derecho como representante. En este caso a mí me dicen que hay que tomar sus puntos medios como representante, o como puntos de muestra. Es decir, entre el X0 y el X1 yo voy a tomar el punto medio. ¿Ya? Que bueno, aquí, para que sea más cortito, lo vamos a escribir como fracción. ¿Qué número es? Bueno, el 0,5 es un medio, y la mitad de un medio es un cuarto, ¿cierto? Entonces, ahí estaría el un cuarto, y ese sería lo que se le escribía como X1 estrella. ¿Ya? El X1 estrella se saca del primer subintervalo. ¿Ya? Y son 4 X estrellas. ¿Sí? Los X estrellas no parten enumerándose de 0, sino que parten enumerándose de 1. Entonces va a haber X1 estrella, X2 estrella, X3 estrella, X4 estrella. Ya, después entre un medio y 1 está el 3 cuartos, ¿cierto? Que es 0,75. Ya que lo escribo como fracción para que sea más corto, ¿no? Profe, Ya. Dígame. ¿cómo vamos sacando cada punto medio si n se va volviendo más grande? ¿Solo partimos la fracción a la mitad? Claro, o sea, es que los puntos medios en cada subintervalo son el promedio entre los bordes. Igual generalmente, no sé, pues no van a ser, la dificultad de los problemas no va en que les pongan un n muy grande, jamás les van a poner, haga una partición en 48 subintervalos. ¿Sí? Generalmente son cosas chiquititas y la cosa es que se entienda el concepto más que sea en una máquina en calcular puntos medios de muchos subintervalos. ¿Ya? Así que generalmente es sencillo de encontrar el punto de muestra. ¿Ya? Y no son muchos tampoco. Ya, después, entre 1 y 1,5 está el 1,25. El 1,25 como fracción sería 5 cuartos. Claro, 5 cuartos, porque 1 más un cuarto, ¿cierto? 5 cuartos. Ese sería entonces el X3. De hecho, ahora que lo pienso, todo esto son puros cuartos. Entonces, el X3 estrella es 5 cuartos. El X3 es 6 cuartos, así que el siguiente sería 7 cuartos. El siguiente X estrella. Que ese ya sería el último. ¿Ya? Entonces los X estrellas se parten enumerando de 1 nomás. Porque tiene que haber un X estrella por cada subintervalo. ¿Ya? Esos son todos los elementos que se veían en la definición, que quizás en la definición se ven como extraños. En este caso particular se ven un poco más explícitos. Ya, pero todavía me falta algo, porque ¿para qué me servían estos X estrella? Es porque esos son los puntos que yo voy a evaluar en la función para tomar la altura del rectángulo. Eso quiere decir que el 1/4 es el número, porque ya, aquí yo voy a generar rectángulos. ¿Sí? 4 rectángulos.
Ahora, ¿qué altura van a tener esos rectángulos? La altura que tenga el punto de muestra en la función. O sea que el 1/4 va a ser el que yo voy a evaluar y esa va a ser la primera altura que yo voy a considerar. O sea, voy a suponer que entre 0 y 0,5 todos tienen la altura del 1/4. ¿Ya? Después, entre 0,5 y 1, vamos a generar otro rectángulo donde la altura va a ser la imagen del 3/4, f de 3/4. ¿Ya? Lo mismo en el tercer rectángulo, la altura va a ser f de 5/4 y en el último va a ser f de 7/4. Esas son las 4 alturas que yo voy a tomar. Y con esas 4 alturas voy a formar los 4 rectángulos. ¿Ya? O sea, que aquí yo voy a formar mi primer rectángulo. Segundo rectángulo sería algo así. Siguiente rectángulo sería algo así. Y este sería así. ¿Sí? Pregunta. Eso es una suma de Riemann, claramente. ¿Sí? Pero esa se podría denominar que es una suma superior o una inferior. ¿Qué creen? ¿Qué tenía que pasar con los rectángulos para que se llame suma superior? Que todos y cada uno de los rectángulos estén siempre mayor o igual a la función. O sea que en el fondo todos los rectángulos contengan a la función. ¿Ya? Y para que sea suma inferior, todos y cada uno de los rectángulos tenían que ir por abajo de la función. A lo más la podían empatar en un punto, pero nunca pasarla para arriba. Así que esta es una suma de Riemann cualquiera, no califica como ni suma superior ni suma inferior. ¿Ya? Aquí, si nosotros quisiéramos la suma inferior o la suma superior, pensemos primero en la suma superior. Si yo quisiera la suma superior para esta partición, ¿quién tendría que ser mi punto muestra? Por ejemplo, en el primer subintervalo, ¿cuál es el punto más alto en el primer intervalo? El 0. Entonces, si yo quisiera la suma superior para este caso, en el primer subintervalo yo debería tomar el lado izquierdo y generar con esa altura el rectángulo, porque ahí el rectángulo va a partir en el 0,1 y va a ser lo más grande posible. Después, en el x1, x2, que es el segundo rectángulo, yo también debería tomar el borde izquierdo, porque ahí también queda lo más grande posible. Y lo mismo en el 3 y en el 4. Entonces, para esta función, si nosotros queremos la suma superior, tendríamos que tomar el borde izquierdo. Si quisiéramos la inferior, tendríamos que tomar el borde derecho. ¿Ya? Eso es porque la función es decreciente. Siempre que la función sea decreciente, la suma superior se hace tomando los bordes de la izquierda y la inferior los bordes de la derecha. ¿Ya? Nosotros antes habíamos hecho un ejemplo donde la función crecía, iba para arriba. Entonces en ese caso la suma superior era tomando el lado derecho. ¿Ya? Pero aquí pasó al revés. Ya, pero bueno, volvamos a este ejercicio. Entonces, vamos calculando las 4 áreas y la suma de las 4 áreas es la aproximación. ¿Ya? Entonces, la suma de Riemann es ¿ya? Uno le llama suma de Riemann a la suma de los rectángulos, del área de los rectángulos, que en este caso le vamos a llamar S4 porque son 4 rectángulos. Entonces, el primer rectángulo tiene altura f de 1/4, ¿cierto? Entonces, la altura del primero es f de 1/4 por la base del primer rectángulo. 0,5, ¿cierto? O 1/2, pongámosle así. Ese es el primer rectángulo. ¿Ya? Bueno, y así vamos con todo. El segundo, ¿cuál es la altura del segundo rectángulo?
f de 3/4, muy bien. Bueno, y todos tienen la misma base. ¿Sí? O sea, uno también puede tomarlos con bases distintas, pero ya sería complicarse la vida innecesariamente. La altura del tercer rectángulo, el f de 5/4. ¿Sí? También por 1/2. Y la altura del último, f de 7/4. También por 1/2. ¿Ya? Es solo como un paréntesis, porque cuando uno ve la definición de suma de Riemann, es un monstruo, se ve horrible, ¿ya? Pero cuando uno la aterriza, es una suma de 4 rectangulitos, ¿ya? Pero si quieren entender la definición a partir de esto, lo voy a hacer aquí en una nubecita. Esto que se... Bueno, acuérdense que esto en el fondo es... Lo voy a hacer... Para que no se nos mezcle con el ejercicio, lo voy a hacer en una nubecita. El f de 1/4 en el fondo, en la definición se escribía así, po. Porque en general uno toma el x1 estrella, lo evalúa en la función, y el 1/2 se escribía como delta x. Y bueno, todos, pues. Este f de x2 estrellas por delta x, porque el delta x es la base de los rectángulos. De hecho, a veces uno le pone delta x1 porque es la base del primer rectángulo. Solo que aquí todas las bases son iguales. ¿Ya? x3 estrella por x, delta x3. Y f de x4 estrella por delta x4. ¿Ya? ¿Y qué pasa si uno escribe esto como sumatoria? Que ahí sale la definición. Esto es la suma, ¿sí? Desde el rectángulo i igual 1 hasta el rectángulo i igual 4, ¿sí? ¿Y de qué forma es cada uno de los sumando? Es siempre tomar la f, evaluarlo en el x estrella correspondiente y eso multiplicarlo por el ancho de ese rectángulo correspondiente. ¿Ya? Solo que la suma, o sea, cuando nos dimos la definición, obviamente la sumatoria iba hasta n, porque es para n rectángulo. ¿Ya? Así que, claro, yo lo que les había mostrado justo antes era esta sumatoria. Entonces se ve como algo muy teórico y muy inentendible, pero es la suma de n rectángulos, ¿no? ¿Ya? Ya, así que bueno, hay que calcular eso. Y para eso hay que evaluar los puntos, los x estrella en la función. Ya, yo creo que voy a dejar expresado nomás. Bueno, todos tienen un medio en común. Dígame. Sí, la sumatoria de f de x sub i es 3. ¿Ya? Y muchas veces ocurre que aquí yo le puse delta xi como dando permiso a que los rectángulos pueden tener distintos anchos, pero en general uno toma los delta xi todos iguales. Ya, ¿qué pasa si aquí arriba en la suma voy a factorizar el 1/2? ¿Ya? Entonces voy a tener que evaluar el 1/4 en la función, es decir, e elevado a menos 1/4, más e elevado a menos 3/4, más e elevado a menos 5/4, más e elevado a menos 7/4. ¿Ya? Y como todos tienen un 1/2 en común, lo voy a dejar ahí al ladito factorizado. Ya recuerden que la función es f de x es e elevado a menos x. Entonces ahí f de 1/4 es e elevado a menos 1/4. F de 3/4 es e elevado a menos 3/4 y así sigue avanzando. ¿Ya? Y eso calculadora no. Para que sepamos la aproximación del área. Me gusta esta porque
Entonces era e elevado a menos... pero... A ver. Entonces era menos un cuarto, menos 3 cuartos, menos 5 cuartos, menos 7 cuartos, y todo dividido 2, que es lo mismo que multiplicarlo por un medio. O bueno, si quieren lo multiplicamos por un medio. Ahí, ¿o no? ¿Está bien? Ya. 0,855. Pongámosle 0,856. Ya, esa sería la parte A entonces. Calculamos entonces una suma de Riemann intermedia, tomando los puntos centrales en cada subintervalo, ¿cierto? Con una partición de 4 subintervalos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿En la casa, dudas? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Cuál 4? En la nubecita, ¿por qué la sumatoria llega hasta 4? El S sub 4. Sí, eso es suma de Riemann de 4 subintervalos. El S sub 4. ¿Verdad? Es por ponerle un nombre nomás. Podría pasar que las bases no sean todas equidistantes, o sea que no todas estén a la misma distancia. Pero para eso nos tendrían que dar una partición específica, o sea, decirnos, ya hago una partición de 4 subintervalos, pero que no sé, el X0, supongan que es el mismo conjunto 0,2, ¿ya? Y nos digan, ya, el X0 tómelo como el 0, el X1 tómelo como el 2, el X3 tómelo como el 2, o sea, no, pues me pasé. El X0 que sea el 0, perdón, el X1 que sea el 1, por ejemplo, el X2 que sea el 1,5 y así, ¿sabes? Pero en ese caso nos tendrían que dar como la partición específica. Si nos dejan a libre elección, uno siempre la va a tomar de la misma distancia. Ya, entonces tenía una parte B. Estamos listos entonces con esa primera parte. Ahora dice, usando los puntos extremos derechos de cada subintervalo, encuentro una expresión para A como límite. En el fondo se refiere a hacerlo, ahora no nos dan una cantidad de subintervalos, entonces hay que hacerlo con n subintervalos. ¿Ya? Hacerlo lo mismo, pero con n subintervalos, y según lo que habíamos hablado en la clase anterior, el área exacta va a ser cuando Sn tiende a infinito. ¿Sí? Porque acuérdense que mientras más rectángulo era, más preciso. ¿Ya? Entonces es hacer lo mismo, pero ahora subdividiendo en n subintervalos iguales, y después al resultado aplicarle el límite cuando n tiende a infinito. Pero después dice que no hay que calcularlo, sino que dejarlo solamente expresado. ¿Ya? La función es la misma, el intervalo es el mismo. Y decía que había que tomar el lado derecho. ¿Ya? Uno aquí lo que hace, bueno, uno generalmente supone que el n es como un número grande, porque después va a tender a infinito, ¿cierto? Entonces la parte B era, bueno, hagámosla nomás, si ya está escrita al otro lado. Vamos a tomar entonces el mismo gráfico, ¿ya? Por aquí estaría el 2, el 0, en altura ahí está el 1. ¿Ya? Pero ahora no hay que cortarlo en 4 pedacitos necesariamente, sino que en una cantidad n. ¿Ya?
Ahí se supone que hay n. N, obviamente uno no puede... bueno, lo malo es que justo hice 4 otra vez, ¿no? Voy a hacerlo un poco más grande. Ya. Ya por ahí entre medio se supone que hay muchos. La cosa entonces, vamos a seguir la misma lógica. ¿Ya? La misma lógica de recién. Por lo tanto, el 0 sería mi x0, ¿cierto? Ese es mi x0. ¿Ya? ¿Y el 2 qué numeración llevaría? Estoy cortando en n subintervalos. Sería xn nomás, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Ya en el fondo uno sabe eso, ¿no? ¿Sí? No sé, si queremos decir ya, el anterior sería x sub n menos 1, ¿cierto? Ya, aquí el intervalo este, en total, calculemos el delta x, ¿ya? El delta x era, nosotros lo vimos en la clase anterior, cuando son todos iguales, es tomar el largo completo del intervalo, ¿cierto? Y dividirlo por la cantidad de subintervalos. En este caso, que la fórmula era b menos a, que en este caso es 2 menos 0, ¿cierto? El lado derecho menos el lado izquierdo, partido por la cantidad de subintervalos. En este caso son n. Entonces, el delta x va a ser 2 partido por n. O sea que cada uno de esos rectangulitos tiene base 2 partido por n. Entonces, si el delta x es 2 partido por n, ¿qué numerito va a ser el que sigue después del 0? Acuérdense que el delta x es la distancia entre cada uno de los puntitos. Entonces, ¿quién está obligado a ser el segundo puntito? O el x1, si quieren. Acá. Dejo el espacio ahí para poner quién es el x1. Otra pista. Todas estas distancias son 2 partido por n. Todas. Entonces sería 2 partido por n. Y el x2 sería 4 partido por n. O 2 veces 2 partido por n. ¿Ya? Entonces, el x1, o sea, sí, pues el x1 sería 2 partido por n. El siguiente le voy a poner que es 2 veces 2 partido por n. Me gusta más así. Que me diga cuántas veces he saltado a la derecha. El siguiente sería 3 veces 2 partido por n, etcétera. ¿Cierto? Este sería x1, x2, x3. De hecho, con esto podemos encontrarle una forma para escribir el penúltimo. Porque el x0 es 0 veces 2 partido por n. El x1 es 1 vez 2 partido por n. El x2 es 2 veces x partido por n. El x3 es 3 veces 2 partido por n. Entonces, el xn-1 es n-1 veces 2 partido por n. Entonces, este sería n-1 veces 2 partido por n. Y el 2 es n veces 2 partido por n. Entonces, se va el n de arriba con el n de abajo. ¿Sí? El 2 es lo mismo que 2 veces, o sea, perdón, que n veces 2 partido por n. Entonces se va y da el 2. Que tiene que coincidir, por el xn tiene que ser el 2. ¿Ya? Entonces tenemos una forma general. Este sería el xn-1. Tenemos una forma general para los x sub i. ¿Sí? Todos los x sub i son de la forma... Estos son los x sub i. Son el punto inicial, que es 0, ¿cierto? Y a partir del punto inicial, que es 0, uno va sumando 2 partido por n. ¿Sí? Va sumando
i veces, porque si yo estoy sacando el x sub i, hay que saltar i veces 2 partido por n. ¿Sí? Y el n va desde 0, 1 hasta llegar a, o sea, perdón, el i va 0, 1 hasta llegar a n. Todos esos puntos se escriben de esa forma. Que de hecho esto también yo se lo di en los contenidos y también como que miraba así como que se producía un susto, pero en verdad estaba, en general, esto es esto. Lo voy a anotar aquí como nubecita también. XY nosotros habíamos dicho que en general era A más I veces el B menos A, que aquí es 2, pues el B menos A es el 2, partido por N. Así lo habíamos dado nosotros en general. ¿Ya? Siempre que tengan el intervalo A, B partido en N pedacitos iguales, los X van a ser así. Ya, oye, este plumón no quiere más girar. Ya. Ahora, lo otro que nos pedían era que tomemos el lado derecho. En cada subintervalo tomemos el lado derecho. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que miremos el primer rectangulito, el que está entre x0 y x1. Como a mí me piden que el punto muestra sea el lado derecho, el x1 estrella va a coincidir con el x1. El x2 estrella, que sería el que va en el segundo subintervalo, va a coincidir con el x2. El x3 estrella con el x3. Y bueno, así, ¿cierto? Entonces, como los puntos muestra deben ser el borde derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que los X, no sé, pongámoslo en general, el X estrella no tiene que ser nada más que el XY mismo, ¿cierto? O sea, van a ser lo que calculamos allá, Y por 2 partido N, ¿cierto? Y el N, bueno, el I va desde 0 hasta N. Pero dejémoslo ahí. Ya, eso es únicamente porque los puntos de muestra deben ser el borde derecho. Por eso coincide con el XY. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hubiéramos escrito si es que los puntos de muestra hubieran tenido que ser el borde izquierdo, por ejemplo? O sea, que entre x0 y x1 mi muestra hubiera sido el x0. Después entre x1 y x2 mi muestra hubiera sido el x1. Después entre x2 y el x3 el muestra hubiera sido x2. O sea que el x1 estrella hubiera sido el x0. El x2 estrella hubiera sido el x1. Entonces en general el xy estrella, ¿qué no hubiera sido? El anterior, ¿cierto? Como lo estamos escribiendo con i, el xy estrella sería el xy menor. Claro. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer la suma de Riemann. Porque estos x estrellas son los que se evalúan en la función para tomar la altura. En el fondo estoy haciendo esto. Estoy en el fondo haciendo la suma inferior. ¿Sí? Solo que no lo habíamos mencionado como tal. Pero como estoy usando el borde derecho, al final es la suma inferior. Entonces luego, la suma de Riemann es, he dicho sea de paso, en la inferior. Es, usemos ahora nuestra notación, desde i igual 1 hasta n de los x estrella evaluados en la función,
por los delta xi, pero aquí son todos iguales. Así que esto sería el x1 bueno, anotémoslo así por ahora. El x1, después el x2, y así hasta n. Ah, pero ahora que lo pienso, no es necesario, ni siquiera es necesario escribirlo así. Esa es la suma de Riemann, ¿cierto? Esa es la definición que vimos delante. La suma, los f de x estrella son la altura, el delta de x son las bases, y del rectángulo 1 al n. Entonces, como los x estrellas son los xy, esto es lo mismo que la suma de eso nomás. Y como los delta xy son todos iguales, son todos 2 partido por n, entonces le voy a poner así nomás, porque son todos iguales. ¿Ya? De hecho, aquí uno puede ser más bacán todavía, porque el xy es 2, el xy era 2y partido por n, ¿cierto? Y por 2 partido por n. Entonces esto sería la suma de 2y partido por n, o sea, f de eso. F de 2y partido por n, por 2n. Y ahora evaluamos, si yo evalúo el 2y partido por n en la función, como la función era e elevado a menos x, esto sería sumatoria de e elevado a menos lo que está allá adentro. Menos 2y partido por n. Por 2 partido por n. Desde 1 hasta... Desde i igual 0 hasta n. Desde i igual 1, perdón. F de x es la altura. O sea, claro, en el primer rectángulo es x1, pero en el siguiente f de x2 es... Claro. Es que como pedían dejarlo expresado como un límite, porque ya, al final no vamos a poder salir de acá. De hecho, el 2 partido por n se puede sacar de la sumatoria. Porque la sumatoria es del i. ¿Ya? Pero más precisos que eso no va a poder ser, porque no hay una fórmula específica para calcular la sumatoria de e elevado a menos algo. ¿Ya? Así que este es el área de n rectángulos. O sea, este en verdad es la aproximación del área. ¿Cierto? Porque cuando uno toma una cierta cantidad de rectángulos, es solamente una aproximación del área. Pero ¿qué pasa si yo quiero ahora el área real? ¿Qué pasa si queremos el área real? ¿Qué tendríamos que hacer con eso? Con ese resultado que depende de n. Tomar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, el área real, que esto ya no es una aproximación, ya, el área real de la función f de x igual a e elevado a menos x en 0,2 es tomar el límite. Es el límite, cuando n tiende a infinito, de esa sumatoria que nos dio ahí al final, que era 2 partido por n por la suma de e elevado a menos 2i partido por n. Bueno, desde i igual 1 hasta n. Ya, todo eso es súper calculable, pero no es el foco en este momento. Aparte que nos pedían solamente dejarlo expresado.
¿Dudas? Súper. En la casa igual, si tienen preguntas. Vamos a mirar. Hay una mano arriba, Matías, dígame. Profe, no cacho de dónde sacó la sumatoria. El E apareció porque la función era f de x, era e elevado a menos x. Entonces, acá donde voy a subrayar con rojo, hasta ahí teníamos la función evaluada en 2i partido por n. Pero f de algo es e elevado a menos ese algo. Entonces, si tenemos f de 2i partido por n, eso es e elevado a menos 2i partido por n. Ya, o sea que una propiedad de la sumatoria, ¿no? Más que propiedad de la sumatoria fue solamente porque la función estaba definida así. Lo que hice fue evaluar el 2i partido por n dentro de la función. Por eso se transforma en una exponencial. Ah, ya caché. ¿Ya? Ya, Solo gracias. que lo que estoy evaluando es algo que depende de i y de n. Pero fue eso, ¿no? Ya. Súper. Ya. Bueno, entonces, si se fijan, yo este proceso de calcular, o sea, cuando a mí me dan una f de x cualquiera, ¿ya? Piensen que les dan una f de x cualquiera, les dan un intervalo a, b, uno siempre puede hacer este proceso de partir en n pedacitos. Y después uno que tiene la expresión que depende de n, calcular el límite cuando n tiende a infinito, y eso va a ser el área real. ¿Ya? Entonces, de ese hecho, nace lo que viene a continuación, que es la integral de Riemann. ¿Ya? Entonces, bajo las mismas condiciones que están recién. ¿Ya? Aquí las puse todas de nuevo como para recapitular, pero son las mismas condiciones. O sea, tenemos una función f de x que está definida sobre un intervalo a, b. Después dividimos el intervalo a, b en n subintervalos de ancho delta x, y, ¿cierto? Al borde izquierdo del intervalo le llamamos x0, y ahí vamos contando, ¿cierto? x1, x2, x3 hasta xn, y el xn tiene que ser el b, el del lado derecho. ¿Ya? Los extremos de cada subintervalo, y los x y estrellas son los puntos de muestra dentro de cada intervalo. ¿Ya? Son las mismas condiciones de recién. Entonces, bajo esas condiciones se define la integral de Riemann de la función f desde a hasta b, y que se va a denotar de esa manera. ¿Ya? Ese símbolo que yo sé que ya les parece conocido, solo que ahora viene con un numerito abajo y un numerito arriba. ¿Ya? Esto es la integral de Riemann, la que habíamos visto antes que no tiene ni el a ni el b, eso se llama integral indefinida. ¿Ya? Esta está definida entre a y b. ¿Sí? Entonces la integral de Riemann, o integral definida entre a y b, es eso. Que de nuevo se ve monstruoso, pero si se fijan es lo mismo que acabamos de calcular. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a dar un segundo para que escriban y les explico la definición, que en principio uno dice, ¿cómo alguien puede definir algo así? Pero ahí se van a dar cuenta que es natural, entre algunas comillas. Es súper natural. Ya, miremos un poquito la definición. Voy a mover aquí el mouse para que puedan ver dónde estoy moviendo los que están en su casa también. De hecho, esto ya lo vimos, pues, ¿no? Eso de ahí. ¿Qué era eso? Era el área de n rectángulos. ¿Sí? Era porque los delta xy eran las bases de los rectángulos. El f de x, x estrella, eran las alturas. Esta era la suma de los n rectángulos. Entonces, yo voy a llamarle integral de f de x entre a y b respecto a x al resultado de tomar los n rectángulos y calcular el límite cuando n tiende a infinito. O sea, en el fondo, la integral de f de x entre a y b es el área exacta de la función f de x entre a y b. ¿Ya? Que en el caso anterior del ejercicio que acabamos de hacer lo dejamos expresado solamente, no calculamos el resultado de la integral.
Pero en el fondo, en el ejercicio anterior, el resultado de ese límite era el resultado de la integral de la función e elevado a menos x entre 0 y 2. Dígame. Claro, el dominio es entre A y B. Ah, en el fondo es como que pasa para abajo. Podría ser hasta el infinito para abajo, en el fondo. Claro. Yo creo que se restringe solamente, o sea, es que en verdad uno calcula áreas que puedan dar un número igual. Porque si yo tomo la función e elevado a menos x, por ejemplo, pero tomo el área desde la función hasta el infinito, obviamente esa área va a ser infinita. Entonces uno siempre que calcula áreas de funciones, en el fondo, y claro, está como dicho ahí omitido, uno calcula el área entre la función y el eje x, ¿ya? Para que me pueda dar algo, porque si no me va a dar infinito. Pero eso, uno como que después dice, ya, calculemos el área de esta función. Pero claro, en verdad se refiere al área que está entre la función y el eje x, para que sea un área cerrada, digamos. ¿Ya? Entonces, en palabras simples, la integral de f de x entre a y b de x es simplemente el área de la función. ¿Ya? Entonces, este símbolo que ustedes le daban otra connotación, que es la integral entre a y b de la función f de x, esto representa simplemente el área de la función f de x entre a y b. ¿Sí? Porque cuando uno toma los n rectangulitos y después hace tender el n infinito, eso habíamos hablado ya que nos daba el área. Entonces, como esta integral se define a partir de un límite, si es que ese límite existe, o sea que da un número finito, entonces decimos que la función es integrable, porque tiene un valor su integral. Y si el límite no existe, la función no es integrable. O existen funciones que no son integrables. Que eso ocurre cuando la función tiene área infinita en algún intervalo. ¿Ya? Así que estamos viendo la integral como algo totalmente distinto, que no tiene nada que ver con la otra integral, en principio. En principio no tiene nada que ver. Después, por supuesto que por algo se usa el mismo símbolo. ¿Ya? De hecho, esta notación de integral nace en honor a la sumatoria de la f. No sé, antes tenían siempre la costumbre de... Aquí, por ejemplo, el delta x representaba la base de los rectángulos. Y cuando uno hace tender el n infinito, los delta x se achican infinitamente. Entonces, el dx, en el fondo, es una distancia en el eje x, es una base de un rectángulo, pero infinitamente pequeña. ¿Ya? Antes se tomaba la costumbre de las letras griegas se usaban para cosas grandes y las letras latinas para cosas como infinitesimales. Entonces, el delta xi se cambia por un dx, ¿ya? Porque el delta en latino es d. Y de hecho, esta sumatoria es la suma de rectángulos, de áreas de rectángulos. Pero cuando uno hace tender el n infinito, los rectángulos son muy flaquitos y uno termina sumando en el fondo como puras líneas verticales. ¿Sí? Entonces, esta integral en el fondo es una S, no sé si yo se lo había comentado, pero esta es una S estirada, ¿no? Es una S latina estirada. Y es porque la sigma, que es la letra de las sumatorias griegas, cuando uno lo transforma en rectángulos infinitamente flaquitos, es una integral. ¿Ya? Es una S, entre comillas. Entonces, estas dos cosas son lo mismo, solo que el delta xi se cambia por un dx y el sigma se cambia por la integral. ¿Ya? Pero cuando vean esto, entonces tienen que imaginarse que esto es, o sea, la integral entre a y b de f de x dx, el dx es la base, el f de x es la altura, y la integral es como la suma de todas las líneas verticales. Y entonces por eso es el área. ¿Sí? Después,
Claro, después le vamos a encontrar un montón de aplicaciones a esto a contextos económicos para sacar. Por ejemplo, excedentes del consumidor. ¿Han visto esas cosas? Excedentes del consumidor productor, esas son áreas, son integrales al final. ¿Ya? Así que eso, pues, es súper importante entender esta nueva notación de la integral, que no, en principio no tiene nada que ver con la anterior, pero después vamos a darnos cuenta que sí. Bueno, hay un teorema que esto ya es como por respeto a la teoría. Si f es una función acotada en a, b, que sea acotada en a, b quiere decir que no tiene ninguna asíntota vertical, o sea que nunca se va así como infinitamente para arriba, sino que está siempre cerrada en un rectángulo, en un cuadradito. ¿Ya? Si f es continua en el intervalo a, b o es continua al menos por tramos, o sea, no importa que tenga un punto donde sea discontinua, pero que sea continua en el resto, entonces la función va a ser integrable, es decir, existe su integral definida. Ya, este teorema sirve para demostrar cuándo una función es integrable sin necesidad de calcular el límite, porque la definición es con un límite, entonces dijimos que la función es integrable cuando el límite existe, pero a veces es muy largo hacer esa demostración. Entonces este teorema nos ayuda a demostrar que una función es integrable, solamente basta determinar, porque dice, hay que determinar que la función es acotada, hay que determinar que la función es continua, o al menos continua por tramos, y si uno verifica esas dos cosas, entonces la función va a ser integral. Ya que verificar que una función es continua y acotada es mucho más fácil que calcular el límite de la sumatoria de los f de x estrella por delta x. ¿Ya? Además que a esta altura ustedes ya vieron continuidad, ya es como materia entre comillas pasada, entonces basta que aunque identifiquen que la función es continua, ¿no? Al menos lo argumenten. ¿Ya? Igual nosotros en general trabajamos con puras funciones que son continuas, o al menos continuas por tramos. ¿Ya? Esto es una observación simplemente, es porque cuando uno ya sabe que la función es integrable, los xy estrella uno los puede tomar así, como los xy. ¿Se acuerdan que esta era la forma de los xy? Así que en verdad no es nada nuevo. Es darle una forma explícita a los xy, que sería a más i delta xy por b menos a partido por n. De hecho, este delta xy era el ancho de los rectángulos, así que también es b menos a partido por n. O sea, esto es a más i, b menos a partido por n, paréntesis, y afuera de nuevo, b menos a partido por n. ¿Ya? Porque este es el delta xy, b menos a partido por n, el ancho de los rectángulos. Ya, así que es un caso más particular. Ya, bueno, ahora que ya tenemos esta nueva visión de las integrales, pero ahora como áreas, nacen propiedades. Por ejemplo, si tenemos una función que es integrable, eso quiere decir que tiene integral, o sea que su integral da un número. Entonces, la integral desde a hasta b de una función f de x es igual a la integral desde a hasta c más la integral de c hasta b. El c sería un punto que está entre medio. ¿Ya? Tienen el a la izquierda, el b a la derecha y el c un punto que está por ahí al medio. ¿Ya? Entonces, la integral, vamos a poner la manita, ahí está la manita. La integral desde a hasta b de la función f de x corresponde al área bajo la función f de x entre a y b, ¿cierto? Por lo que dijimos recién. Entonces, si el c es un punto que está entre medio del a y del b, calcular el área desde a hasta b es lo mismo que calcular el área desde a hasta c, que es el punto intermedio, más el área desde c hasta b, ¿sí? Porque es un área. Si voy de directo desde A hasta el B, lo mismo que ir desde el A al punto intermedio, más desde el punto intermedio hasta el final. ¿Ya? Este ya es algo un poco más específico. Este sale por necesidad nomás, si es que en algún momento uno a veces necesita cambiar el orden del número de arriba con el número de abajo, o sea que el A y el B queden al revés, BA, eso se puede hacer, pero sale un menos. ¿Ya? Porque es como que uno va sumando el área para el otro lado. Entonces, para que sea igual al otro número hay que ponerle un menos. Entre comillas, como trabajar con distancias negativas. Entonces, para que sea un área de verdad hay que ponerle un menos. Ya, bueno, quedan más propiedades, son varias.
Pero la verdad es que el resto son casi las mismas que la otra integral, la integral indefinida, esto de separar la suma, sacar los escalares. ¿Ya? Así que los vemos con detalle mejor la próxima. Dejémoslo hasta ahí solamente por el día de hoy. Ya, eso. No sé si les debo algo, así como temario, estamos bien, parece, ¿no? ¿Cuándo tienen control? Falta todavía. El 18 parece. El 18 es el control 5. Ya, no, pero falta todavía, hay tiempo para el temario. Bueno, guía, le tengo que subir guía nueva, me parece. Ya. Mail de recorrección. Sí, eso lo estoy juntando. En algún momento me tengo que hacer el tiempo y responderlos todos de una. ¿Ya? Pero no se preocupen, están ahí. Yo los respondo cuando los veo. Ya, eso. Nos vemos entonces el miércoles. Que estén bien.